días a todos. Pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Entonces vamos a presentar, pues ya nos conocen, ¿no? Está Leonardo Sánchez, que es experto en software funcional, parte de maquinaria por parte de TV. Está su servidor, Jan, que es experto por Exida en software funcional para proceso. Está Steven, que es gerente de ventas para Latinoamérica en Wheeland Electric. Y Vidaflor, que tiene el certificado de software funcional para maquinaria, ¿no? Pero que tiene mucha experiencia en proceso. Entonces, el día de hoy vamos a ver el diseño y validación de soluciones de seguridad funcional de proceso, ¿no? Hace 2 semanas, pues vimos lo de la regulación y la administración de la software funcional, y la semana pasada la análisis de riesgo de proceso. Entonces, pues, siempre me gusta empezar por una frase, vamos a decir. La IS de Murphy empezamos también la semana pasada, y ahorita será más una desviación, que es si alguno puede fallar, pues lo hará a pesar de todo. Es decir, que realmente cualquier equipo va a fallar. Realmente podemos diseñar un equipo para un cierto modo, puede fallar de energía, por ejemplo, va a fallar de manera segura, pero siempre cualquier equipo tiene una prueba de falla peligrosa, ¿no? Realmente lo que queremos evitar en software funcional es tener esta tasa de prueba de falla peligrosa lo más pequeña posible, ¿no? Eso depende también del presupuesto que tenemos y de acuerdo al desempeño que tenemos, de acuerdo a la reducción de riesgo que necesitamos dentro del proceso, ¿no? Y también hay otras leyes de programación de computadoras que es basado en la ley de Murphy, que cualquier programa cuando funciona ya es obsoleto, ¿no? Realmente eso, pues hace años cuando tenemos los programas de Windows, Windows 3.1, Windows Vista, pues funcionaban cuando pues los cambiaban a otra versión, ¿no? Eso se explica, pues realmente necesitamos hacer pruebas a los equipos, ¿no? Para que realmente no tengamos las fallas peligrosas, ¿no? Y ahí realmente en la industria automotriz es la misma manera, pues hay muchas fallas que no se pueden detectar y realmente la más grande prueba que podemos hacer es nosotros cada día, ¿no? Pero realmente en software funcional lo que queremos evitar es esas fallas y realmente evitamos esta falla teniendo un sistema de calidad, un sistema de gestión para evitar todas estas fallas. Entonces, ahorita vamos a hacer una encuesta que dicen que en qué etapa estamos ahorita, ¿no? Entonces, vamos a poner la encuesta en qué fase estamos, ¿no? Que sea en análisis, en realización o en operación. Entonces, le vamos a dejar como 1 minuto para ver. Realmente, por el momento, la gente dice más que estamos en fase de análisis. Le recordamos que vamos a ver el diseño y validación de las funciones en torno de seguridad, ¿no? Entonces, ¿en qué fase del ciclo de vida estamos? Hace una semana estuvimos más en la fase de análisis, ¿no? Entonces, ahorita, ¿en qué etapa estamos, no? Realmente nosotros ahorita estamos en la fase de realización. Vamos a ver el diseño básico y de detalle, la variación del SIL y la validación y puesta en marcha. Entonces, ahorita, pues realmente muchas de ustedes se equivocaron, estamos en la fase de realización, ¿no? Entonces, esta fase de realización, ¿cómo vamos a esta fase? Primero, hicimos la fase de análisis, ¿no? Hicimos análisis de riesgo y calculamos la reducción de riesgo que es necesario para instalar un sistema de seguridad, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a anotar en la elaboración de especificación de seguridad. Vamos a identificar el listado de las FIS, que sea de manera funcional y integridad, es decir, cuál es la reducción de riesgo que va a tener esta función de instrumento de seguridad. Vamos a explicar el SIL. Si tiene disparos en falsos, que realmente eso sería más como
la disponibilidad del sistema. Realmente la gente de operación pues no le gusta que tengamos disparos en falsos, ¿no? Muchas veces, pues desafortunadamente, cuando tenemos disparos en falsos, bypaseamos el sistema de seguridad, lo que realmente es muy malo. Realmente estos sistemas están hechos para disparar. Entonces, realmente hay que ver cuánto queremos de disparo en falsos, pero realmente hay que saber que estos sistemas pues van a fallar de esta manera, ¿no? Realmente es una falla segura, pero vamos a tener va a ser para la producción que se va a parar, ¿no? Decisión lógica o diagrama causa-efecto, será la dirección funcional, el tiempo de cierre, el safety time, ¿no? En cuánto tiempo tenemos que actuar para no tener el riesgo, el requerimiento de mantenimiento y bypass. Realmente eso son lo básico que debemos de tener en la CRS. También hay muchas otras características de la FIS y del SIS que deben de tener escritas en el CRS. Es el documento básico para que podamos después hacer el diseño conceptual de la FIS, ¿no? Entonces, primero vamos a seleccionar la tecnología, ¿no? Es decir, seleccionar los equipos. Ahí debemos de ver con, pues, si es un equipo nuevo, lo con el vendedor, los manuales de seguridad de los equipos, ¿no? Realmente que ahí muchas veces está certificado por TV o por Exida, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la imagen del controlador de WLAN, que está hecho SIL 3. Entonces, toda esta información lo debemos de tener. Y realmente en el safety manual es muy importante que realmente nos digan que es SIL 3, pero que nos dan en letras pequeñas. Cumplimos con ese SIL 3 si cumplimos con unas condiciones, ¿no? Entonces, es muy importante de verificar bien el safety manual, ¿no? Después de escoger los equipos, vamos a seleccionar la arquitectura. Entonces, la arquitectura, pues, el modo de tolerancia a falla, que sea uno de 2D ahorita con los diagnósticos, ante la electrónica, que estos últimos 20 años, pues tenemos más sistemas sencillos que logran una mejor confiabilidad, ¿no? Eso es para los diagnósticos, ¿no? Después vamos a determinar el plan de prueba, que son pruebas parciales o pruebas totales, ¿no? Realmente para, por ejemplo, una SDV, pues de ver si realmente la prueba total, pues vamos a decir que tenemos una confiabilidad de la prueba que está superior a un partial stroke, un serie parcial de la válvula, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que determinar. Una vez que tenemos todos estos datos, vamos a hacer lo que llamamos la validación del SIL. Entonces, ahí utilizamos un software de confiabilidad que puede ser como la exigencia de Exida, ¿no? Que realmente nos da, que está basado en los modelos de Markov y que realmente nos da la confiabilidad del sistema, de la FIS, ¿no? Y también nos da la confiabilidad o disponibilidad del sistema, realmente que son los disparos en falso, ¿no? Realmente que siempre el error de operación pues no quiere que tengamos muchos disparos en falsos, ¿no? Entonces ahí cumplimos con el SIL. Si no cumplimos, pues regresamos y cambiamos los equipos, o el sensor, o el PLC, o el elemento final, y después o la arquitectura o el plan de prueba. No lo podemos, quizás de un año lo vamos a pasar a hacer las pruebas cada 6 meses. Y una vez que ya cumplimos con eso, pues hacemos el diseño detallado del sistema de instrumentos de seguridad con todas sus funciones de instrumento de seguridad. Y ahí realmente hacemos todos la ingeniería que no tiene repercusión sobre la seguridad, ¿no? Después del diseño detallado, pues haríamos la instalación del sistema, ¿no? Como un cimiento y la instalación de las FIS. Y después haríamos la fase de validación. Entonces, esta fase de validación está basada en la especificación de reglamento de seguridad que debemos de seguir y comprobar claramente que el SIS instalado cumple con esta especificación de reglamento de seguridad. Realmente ahí pues tenemos las pruebas FAT, realmente que los equipos pruebas en fábrica, realmente eso es válido para cualquier proyecto, y pruebas SAT que es similar en proceso, ¿no? en campo, en sitio de la instalación, ¿no? Y después hacemos la puesta en servicio de operación, ¿no? Entonces vamos a verificar que el FIS continúa funcionando de acuerdo a los requerimientos de diseño, que sea mantenimiento y las pruebas que debemos hacer, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, pues todo lo que está en amarillo, realmente es la fase de realización.
Entonces, recordamos cómo determinamos el SIL. Pues el nivel del SIL no es más que un factor de reducción de riesgo, ¿no? Comúnmente, SIL es reducción de riesgo, ¿no? Tenemos un riesgo no tolerable y queremos llegar a un riesgo tolerable. Y por eso, para este escenario de riesgo que no es tolerable, vamos a instalar una función de instrumento de seguridad que nos va a reducir el riesgo para que sea tolerable, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente en la IEC 61511, pues en la parte 3 nos da varias metodologías para determinar este factor de reducción de riesgo. Realmente ahorita lo más utilizado a nivel de proceso es el análisis de capa de protección, el LOPA, ¿no? Eso vimos la semana pasada, una pequeña introducción a esta metodología, ¿no? Entonces diríamos que un SIL 1 es un factor de reducción de 10 a 100, que realmente es equivalente a una prueba de falla en demanda de 0.1 a 0.01. Entonces, eso significa que nuestro lazo de control, realmente nos funciona el instrumento de seguridad, debe fallar con una prueba de falla de 0.1 a 0.01 si encontramos que necesitamos un factor de reducción de riesgo de 10 a 100. ¿No? Para de SIL 2 es de 100 a 1000 y SIL 3 de 1000 a 10.000. ¿No? Entonces, factor de reducción de riesgo es reducción de riesgo y la prueba de falla en demanda, pues, es la prueba de falla de todo la FIS, toda la función instrumental de seguridad. ¿No? Ok, entonces, realmente vamos a ver el SRS, pues la explicación de régimen de seguridad es el documento básico que hacemos en salida de la fase de análisis, ¿no? Entonces ahí vamos a poner todos los requisitos funcionales y requisitos de integridad que debe de cumplir cada función de instrumento de seguridad y todas las características que debe cumplir el sistema de instrumento de seguridad. Entonces, en este documento, pues es un documento base para realizar el diseño de un sistema de instrumento de seguridad. Y realmente es de muy grande importancia. Realmente es el documento que hace la transición, que es al final de la fase de análisis y que es el documento básico para la fase de realización, ¿no? Ahí, ahorita vamos a ver un regulatorio, vamos a ver de probabilidad, ¿no? De ley de confiabilidad, ¿no? Cómo tenemos esta confiabilidad, ¿no? Entonces, para cualquier equipo, bueno, empezamos que cualquier equipo puede fallar, ¿no? Entonces, cuando tenemos las fallas, pues cada equipo tiene una resistencia, ¿no? Y cada equipo está sometido a un estrés, ¿no? A un estrés. Normalmente si vemos ahorita, pues, por ejemplo, del COVID-19 y si vemos un equipo con una persona, pues esta persona va a tener más probabilidad de tener la enfermedad si realmente está más débil, ¿no? Realmente si tiene otra enfermedad o si realmente no, gente que duerme mal la noche, que tiene otros problemas, pues realmente estamos más sensibles a esta enfermedad, ¿no? Entonces, para un equipo realmente es similar, ¿no? Realmente, si el equipo pues no le damos un mantenimiento, no funciona en los rangos de operación, vamos a decir, pues tenemos más probabilidad de falla, ¿no? Entonces, el estrés que puede ser la calor, la humedad, choque, vibración, sobretensión eléctrica, descargas electroestáticas, compatibilidad electromagnética, normalmente las ondas electromagnéticas que pueden hacer fallar los sistemas eléctricos, descalibración, errores de mantenimiento y errores operativos, ¿no? Entonces, siempre tenemos una falla si el estrés está superior o rebasa la resistencia del equipo. Entonces, el equipo, pues, la resistencia depende del tiempo y de otros factores de estrés, ¿no? Si hay varios factores, y puedes cambiar de un equipo. Normalmente hay una persona que puede ser más fuerte que otra, ¿no? También para un equipo es válido. Normalmente lo que queremos es construir equipos de calidad y que todos están fuertes, ¿no? Y el estrés, pues, también depende del tiempo. Entonces, ahí, pues, podemos comprobar que la probabilidad de falla se puede plantear como una distribución de probabilidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, ahí realmente, pues cuando el equipo está joven, vamos a decir que realmente nuestro diseño no está bien hecho, pues realmente tenemos lo que se llama la mortalidad infantil. Realmente vamos a tener
muchos equipos que van a fallar porque el diseño, la línea de producción no están al 100, ¿no? Entonces, realmente el tiempo que debemos de ajustar nuestro diseño, pues después tenemos la vida útil, realmente ahí, que la tasa de falla, que es lambda, sea constante, ¿no? Y después de un tiempo, realmente, pues tenemos el desgaste, ¿no? Eso es más válido para equipos electrónicos, ¿no? Realmente, o eléctricos, ¿no? Realmente para sistemas mecánicos, pues realmente el desgaste puede ser más sensible, ¿no? Puede cambiar estas curvas, ¿no? Pero muchas veces, para cualquier componente, muchas veces utilizamos esta, esta representación de las fallas, ¿no? Y realmente eso se puede comprobar por comprobando con una población de equipos y realmente se demuestra que la prueba de falla va a seguir esta curva, ¿no? Y realmente lo que queremos utilizar en software funcional, pues realmente son las fallas aleatorias. Realmente el equipo va a fallar porque falló, ¿no? Realmente es el lambda constante. Normalmente si el equipo está bien diseñado, pues estamos en esta fase de la curva de la bañera, ¿no? Entonces, cuando el equipo es joven, pues realmente es cuando tenemos las fallas sistemáticas, ¿no? Realmente son fallas de especificación, de diseño, de calidad, del proceso de fabricación, ajuste de las máquinas de fabricación, y estas llamadas son fallas sistemáticas. Normalmente es, por ejemplo, los certificados de los equipos de seguridad, pues la gente que va a certificar los equipos debe ir a la planta y debe ver el proceso de fabricación también. A veces no vemos este proceso de fabricación de los equipos, pero es muy importante para tener y evitar que tengamos fallas de esta naturaleza, ¿no? Entonces también los componentes más débiles fallan primero. Normalmente ahí, pues muchas veces en el componente técnico tenemos una prueba que es el burn-in, que realmente es para evitar que tengamos componentes débiles, ¿no? Entonces estas fallas se pueden limitar con un proceso de calidad, que realmente es como un sistema de gestión, un sistema de calidad, ¿no? En el diseño y en la fabricación. Y las piezas son sometidas a varias pruebas ambientales, electromagnéticas, eléctricas, mecánicas, que permiten validar el diseño. Normalmente eso en la industria automotriz pues se hace mucho estas pruebas, porque realmente como fabricamos millones de equipos, pues es muy importante que realmente tengamos muy pocas retorno por fallas, ¿no? Entonces realmente probamos, cada equipo tiene una validación, un plan de validación muy extenso, ¿no? Después, realmente cuando llegamos al final de la vida útil, pues tenemos más falla, ¿no? Realmente ahí tenemos lo que es el wear out en inglés, que realmente es el desgaste. Entonces ahí tenemos que cambiar los equipos antes de llegar al final de la vida útil, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la probabilidad, pues prueba de falla es un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, cuando el equipo la prueba de falla puede empezar de cero, realmente el equipo sí está funcionando, ¿no? Y después de un tiempo se va cerca de uno. Realmente ahí es la prueba de falla, ¿no? No confiabilidad. Y la confiabilidad, pues el sistema está funcionando y vamos acercando a cero, ¿no? Realmente que la prueba de falla que realmente sí va a fallar, ¿no? Entonces ahí podemos demostrar que estas leyes de probabilidad, pues una forma exponencial, ¿no? Entonces, la prueba de falla, que ahorita es f de t, será 1 menos la tasa de falla, que es lambda t, a la exponencial. Entonces, esas son las fórmulas general de la prueba de falla. Después vamos a ver qué hacemos si a este sistema le hacemos inspección y prueba periódica, ¿no? Le ponemos diagnósticos, ¿no? Pues realmente ahí cuando le ponemos pruebas, pues realmente vamos a decir, si la prueba vamos a decir que al 100% funciona, pues regresamos a la prueba de falla que en cero, ¿no? Y después vamos a subir hasta el nivel que cuando hacíamos la prueba y hacemos después de la prueba otra vez sería cero, ¿no? Para la prueba de éxito sería en inverso. Pero eso sería para sistemas pues perfectos, ¿no? Que realmente vamos a determinar el 100% de pruebas de fallas. Realmente, normalmente no es posible. Realmente ahí siempre vamos a tener una cobertura que no va a ser tan perfecta, ¿no? Entonces,
se va a ir no hasta cero. Entonces, después del tiempo, pues se va a subir la prueba de falla en demanda y realmente la reducción de riesgo pues va a disminuir. Realmente cuando pedimos un sistema de, por ejemplo, SIL 2, pues es una prueba de falla promedio, ¿no? Que es el average, ¿no? Entonces es promedio sobre la vida útil del equipo. Entonces, si las pruebas son incompletas, la prueba de falla no regresa a su estado inicial, ¿no? La reducción de riesgo disminuye con el tiempo, ¿no? Bueno, después tenemos un modelo de realmente que está aceptado en su funcional, que realmente el lambda, el tasa de falla, lo podemos dividir en dos, ¿no? Que realmente son las fallas peligrosas y las fallas que realmente es lambda D, lambda danger en inglés, y el lambda safe, que es el lambda seguro, ¿no? Entonces, realmente lo que quiere el ingeniero de seguridad es evitar el lambda danger, ¿no? Lo que quiere el ingeniero de proceso es evitar el lambda seguro, ¿no? Realmente es un compromiso entre los dos. Realmente ahí, pues queremos que realmente el sistema funcione de manera segura, pero que no tiene tantos disparos en falsos, ¿no? Entonces, es lo que buscamos en seguridad funcional, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos estos datos? Pues estos datos normalmente los tiene que dar los proveedores de equipos, ¿no? Como WLAN, que realmente tiene sus certificados y dentro de esos certificados, pues tienen la tasa de falla y realmente cuánto, qué SIL puede cumplir. Y realmente después del certificado, muy importante de pedir el safety manual o el manual de seguridad que nos dice cómo cumple, cómo el equipo puede cumplir el nivel del SIL. Después, realmente, si ponemos diagnósticos, que realmente eso es después de 20 años, pues realmente empezaron mucho los diagnósticos a ver en la electrónica, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener realmente una prueba, vamos a decir que también es un diagnóstico de ver realmente si el equipo está fallando, ¿no? Entonces, vamos a dividir las tasas de falla segura, el lambda de falla segura detectada y no detectada, ¿no? Y la peligrosa entre peligrosa detectada y peligrosa no detectada. Y ahí realmente, pues, los fabricantes nos van a dar también estos datos, ¿no? Entonces, la tasa de falla se vienen siendo los factores de la cobertura del diagnóstico, ¿no? Realmente los fabricantes lo hacen con una metodología que una es de modo de falla y sus efectos, ¿no? Y criticidad. Ahí realmente, pues, necesitamos de ver, vamos a descomponer todo el sistema en varios subsistemas y hasta componentes donde conocemos las fallas, ¿no? Y realmente ahí vamos a ver cómo va a fallar los componentes y después vamos a ir hasta el subsistema del sistema para determinar cuántas veces puede fallar estos equipos, ¿no? Y si ponemos de manera cuantitativa, pues vamos a determinar las tasas de falla segura, peligrosa, detectada y no detectada, ¿no? Ahí realmente, pues cuando vemos la ampliación simplificada de la función de poder falla en demanda, pues realmente la derivada cuando el lambda t está pequeño, pues podemos decir que la prueba de falla es lambda t, ¿no? Y realmente para poder falla en demanda, pues es lambda t no detectado peligroso por el tiempo realmente de integral de prueba, ¿no? Realmente eso se puede determinar para un sistema que hacemos pruebas periódicas, ¿no? Entonces, eso es la fórmula simplificada para calcular la prueba de falla en demanda de un equipo, ¿no? Después vamos a ver el nivel de safe failure fraction, de fracción de falla segura. Eso Vidaflor le va a explicar un poquito más por qué nos sirve eso. Probablemente les voy a decir en esta parte que realmente el safe failure fraction es 1 menos las fallas de lambda peligrosas no detectadas sobre el lambda total, ¿no? Realmente es para ver el ratio que tenemos de falla peligrosas no detectada comparación de las fallas totales. Entonces, eso nos sirve para determinar la tolerancia a falla, realmente una redundancia de los equipos de seguridad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en
la siguiente presentación que nos va a exponer Vidaflor, ¿no? Entonces, ahí de arquitectura, pues, ¿qué tenemos? Si es una arquitectura uno de uno, realmente es una solamente redundancia, ¿no? Uno de uno es realmente decir que solamente tenemos un equipo, ¿no? Entonces, ahí la PFD es lambda DU, realmente peligrosa no detectada, por el tiempo de prueba sobre 2, ¿no? Entonces, ahí este sistema, pues solamente hay que ver que realmente el sistema en seguridad es desenernizar para disparar. Entonces, estamos nuevamente energizados y para realmente que actúe el elemento final, pues tendríamos que tener, por ejemplo, ahí un contacto, nuevamente ahí. Entonces, es solamente uno de uno. Uno de dos, pues tenemos de dos, ¿no? Si cualquiera de los dos se abre o falla abriendo, pues realmente se va a disparar el elemento final, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una mejor prueba de falla en demanda promedio, ¿no? Estima 2 de 2, pues 2 de 2 no es muy bueno para seguridad, pero es más bueno para disponibilidad, ¿no? Realmente ahí se utiliza más en proceso, pues hay muchos solenoides, por ejemplo, que vemos en plataforma que están, la arquitectura está de esta manera, ¿no? Realmente ahí es más para evitar los disparos en falsos, ¿no? Realmente. Pero realmente para seguridad, pues no es muy bueno, ¿no? Realmente necesitamos que los dos se abren para disparar. Y para 2 de 3, pues es una combinación un poquito que realmente hace muchos años, hace como 20, 15 años, pues está muy de moda los 2 de 3, ¿no? Realmente ahorita, pues vamos a decir que es un compromiso entre seguridad y disponibilidad, pero realmente ahorita, pues con la aparición de los diagnósticos, pues tenemos sistema hasta 1D, que realmente con diagnósticos que puede obtener un SIL 3 sin otros, sin redundancia, ¿no? Pero eso lo hace gracias a los diagnósticos, nuevamente sistema 1D, 1D, sistema 1D, 2D, ¿no? Bueno, después tenemos el falla de causa común, que realmente ahí pues dos o más unidades en un sistema redundante fallan debido a un estrés común, ¿no? Un modelo simple para la causa común se llama el modelo beta, ¿no? Realmente ahí en la IEC 61808 pues nos dan más o menos una checklist para que podamos obtener esta tasa de falla común, ¿no? Este beta, ¿no? Entonces, realmente en la IEC 101 va de 0.02 a 0.01. En otros métodos, pues realmente están 0.02 y estarán a 0.11. Eso cambia, pero realmente nos sirve para ver realmente si hay fallas que pueden permitir que los dos equipos redundantes van a fallar, ¿no? Al mismo tiempo. Ok, pues voy a dejar la palabra a Vidaflor, que va a seguir con la presentación de la validación, de la verificación y la validación, ¿no? Adelante, Vida. Gracias, Jeff. Excelente presentación, sin duda. Muchas Entonces, gracias. vamos a continuar con la parte de los requisitos propios y el plan de validación, los requisitos propios de diseño de las funciones instrumentadas de seguridad. Y ahorita van a ver ustedes por qué era importante que Jan les hablara un poquito de los criterios de confiabilidad. Entonces, muy bien. Recordemos que estamos en esta etapa de realización en donde vamos a ver a grandes rasgos el diseño básico y de detalle, la verificación del SIL, la validación y puesta en marcha. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener este cumplimiento de una función instrumentada de seguridad? Bueno, la norma nos solicita principalmente 3 grandes requisitos. El primero es la capacidad sistemática. En un momento yo les voy a explicar un poquito más de estos requisitos, pero básicamente la capacidad sistemática se refiere a que todos los equipos deben estar certificados para ese cumplimiento de nivel de SIL. Las restricciones por arquitectura. Las arquitecturas de las que hablamos son las votaciones que mostraba Jeff en su penúltima diapositiva, en donde teníamos votación 1 de 1, 1 de 2.
A eso nos referimos con restricción por arquitectura. Después nos pide, por supuesto, el cálculo de la probabilidad de falla. Para los sistemas instrumentados de seguridad de proceso, normalmente es probabilidad de falla en demanda, pues estos sistemas actúan en modo bajo demanda. Y en este escaso espacio en donde van a entrar, digo escaso porque ya ustedes van a ver en un momento a qué me refiero, en este escaso espacio donde convergen estos 3 puntos, vamos a tener ese cumplimiento de una FIS. Si uno de los 3 rubros no estuviese correcto, la función instrumentada de seguridad, bueno, pues no tendría ese cumplimiento. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Entonces, vamos primero a la capacidad sistemática. Bueno, pues según la definición de la IEC, es que cada dispositivo que está en una función instrumentada de seguridad debe de ser certificado con una evaluación completa de acuerdo a todos los requerimientos y requisitos de la IEC 61508. Recordemos que dijimos al principio que la IEC 61508 era una norma para quienes hacen la manufactura de estos productos que van a estar involucrados en seguridad. Entonces tenemos que cumplir con todos los requisitos de la IEC 61508, donde nos va a decir hasta qué nivel de integridad de seguridad SIL, que tiene que ser siempre equivalente o superior al que estamos requiriendo dentro de la función, el que determinamos con algún estudio de LOPA o con alguna otra técnica de determinación del SIL. Entonces, tiene que estar certificado por alguna casa de certificación. Aquí pusimos 2 ejemplos. Uno es Exida y la otra es TV Reynal. Bueno, ¿cómo hacen estos certificados o cómo nos aseguramos de esta capacidad sistemática? Bueno, pues existen 3 rutas que nos marca la normativa. La ruta 1S, la ruta 2S y la ruta 3S. S es de sistemática, entonces ustedes van a poder identificar estas rutas en la norma porque son utilizadas para determinar esta capacidad sistemática. ¿En qué consiste la ruta 1S? Bueno, nos dice que esta va a cubrir el requisito de todos los elementos y componentes que están diseñados de acuerdo a la IEC 61508 y en su parte 2, en la cláusula 7.4.7. Ahí ustedes van a poder encontrar más a detalle todos los requisitos y requerimientos que deben de cumplir los elementos y componentes nuevos que van a ser diseñados acordes a la norma. En el caso de la ruta 2S, cubre todos los componentes y dispositivos que ya han sido probados en uso y que quieren ser certificados a través de por la IEC 61508 con todo su cumplimiento. Y en la cláusula 7.4.10, ustedes van a encontrar estos requisitos que tiene la norma para que estos dispositivos probados en uso puedan ser certificados. Finalmente, la ruta 3S se refiere a todos los elementos de software preexistentes y que están en la IEC 61508 en la parte 3, en las cláusulas 7.4.2.12 y 7.4.2.13. Aquí, bueno, dice software preexistente. Esto es para el software que, por ejemplo, ya estuvo operando en algún otro dispositivo y que ahora se va a certificar para seguridad, entonces tiene que cumplir con esos requerimientos y se hace a través de la ruta 3S. Estos elementos los utilizan las casas certificadoras para proporcionarnos el certificado en donde nos dice qué cumplimiento de SIL va a tener nuestro dispositivo tanto para hardware como para software. Recuerden que, bueno, estos temas son muy amplios, pero bueno, aquí tenemos que ir de una forma muy resumida o en un abrebocas para que después podamos ir nosotros estudiando un poco más al respecto. Después vamos a tener algunos otros webinars en donde vamos a hablar un poquito más amplio
pero son temas muy, muy, muy amplios, ¿no? Que no nos alcanzaría quizás un día completo. Entonces, bueno, restricción por arquitectura. ¿A qué se refiere la restricción por arquitectura? Bueno, pues son todas aquellas limitaciones que tenemos que colocar en el hardware para diseñar una función instrumentada de seguridad, muy independiente de la probabilidad de falla en demanda que tiene que ser calculada para cada subsistema. En la restricción por arquitectura debemos de tomar en cuenta el nivel de SIL requerido, la tolerancia a fallas, la arquitectura que nosotros vamos a seleccionar, los niveles de diagnóstico y la fracción de falla segura de cada uno de estos componentes. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar o vamos a determinar esta restricción por arquitectura? La norma nos establece dos rutas también. Recuerdan que la anterior era 1S y 2S, bueno, pues esta es 1H y 2H. La H es de hardware y nos dice que, bueno, la ruta 1H establece que el hardware fault tolerance debe de ser asignado usando la fracción de falla segura o safe failure fraction, tomando en cuenta el tipo de dispositivo, ya sean dispositivos tipo A o tipo B. Y bueno, esto tomamos las tablas de la normativa de la IEC 61508 o de la IEC 61511. Se preguntarán ustedes qué es un dispositivo tipo A y qué es un dispositivo tipo B. Los dispositivos tipo A son aquellos de los que vamos a tener conocidos todos sus modos de falla. Por decirles un ejemplo bastante simple, por ejemplo, una resistencia. Nosotros conocemos los modos de falla de una resistencia. Para los dispositivos tipo B, son aquellos dispositivos que son mucho más complejos y que sus modos de falla no son conocidos todos aún. Entonces, para un ejemplo de un dispositivo tipo B podría ser un controlador o un PLC que todavía no conocemos todos sus modos de falla. Entonces, para la ruta 2H, esta se basa en la retroalimentación de los dispositivos de campo que pueden ser usados, que han sido usados en entornos y procesos similares. Aquí, ¿por qué ponemos que esta es la versión de lo barato sale caro? Bueno, porque esta ruta 2H nos pide que podemos usar la parte de Proven in Use que nos marca la norma. Pero para justificar un Proven in Use, nosotros tenemos que haber realizado durante años una colecta de datos sobre esos dispositivos y que estén colocados en procesos y en entornos climáticos similares. Es demasiada la documentación y finalmente, bueno, pues va a tener que ser avalado y certificado por alguien. Entonces, muchas empresas deciden no utilizar los dispositivos que estén certificados y se van, bueno, a través de la ruta 2H con los dispositivos que ya han sido probados en campo, pero es una gran cantidad de documentación la que solicita la norma para poder justificar el uso de estos dispositivos. Entonces, podría incluso resultar ser más barato adquirir un dispositivo certificado y cumplir con los requerimientos de la norma. Muy bien, ¿cómo vamos a utilizar esta restricción por arquitectura de acuerdo a la norma para la ruta 1H? Nosotros tenemos la fracción de falla segura que hace un momento Jan les explicaba cómo se calcula o simplemente nos la dan nuestros fabricantes en el Safety Manual. Normalmente, para los dispositivos de seguridad estamos con una fracción de falla segura entre el 60 y el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo necesito tener un SIL 2 y tengo un dispositivo tipo A cuya fracción de falla segura está entre el 60 y 90%, pues voy a tener una tolerancia a fallas de 0. Es decir, con una arquitectura simple como un 1 de 1, podría estar cumpliendo con este nivel de SIL. Recuerden, todo va a depender de nuestra fracción de falla segura.
Igual para los dispositivos tipo B, en el caso de que tengamos este mismo de 60-90%, pero requerimos igual un SIL 2, bueno, pues nuestro dispositivo tipo B, este controlador, va a requerir una tolerancia a falla de 1, lo cual quiere decir que probablemente tengamos que tener en el controlador una arquitectura 1 de 2 para poder estar cumpliendo con esta tolerancia a fallas. Esta parte es muy importante y no debemos de dejarla de lado cuando estemos diseñando. Yo creo que es una de las partes claves del diseño de una función instrumentada de seguridad, porque con la capacidad sistemática nosotros seleccionamos la tecnología, con la parte de la restricción por arquitectura nosotros vemos y seleccionamos qué arquitectura vamos a tener en nuestra función, tomando en cuenta todos los factores como la fracción de fallas seguras, la tolerancia a fallas y el nivel de SIL requerido. Y bueno, y nos vamos a ir por cualquiera de estas dos rutas, por la ruta 1H, que es la más común y es la más recomendada por la norma, o por la ruta 2H, que pudiera parecer muy sencilla la tabla de manejar, pero no debemos de perder de vista que se requieren esta gran cantidad de datos que tienen que ser recolectados durante varios años de uso, que el proceso tiene que estar nuevamente, les repito, que en un entorno similar y un proceso similar, y hay muchas otras restricciones para el uso de estos dispositivos. Tiene que haber, realmente es una buena cantidad documental la que hay que proporcionar para poder utilizar los equipos Proven in Use. Entonces, la norma nos dice que como mínimo para un SIL 1 en cualquier modo de operación, recordemos que los modos de operación son en modo continuo, alta demanda o bajo demanda, la tolerancia a fallas requerida mínima es de 0 en el caso de los 2H. Para un SIL 2 en bajo demanda también es de 0, la tolerancia a fallas. Y bueno, para un SIL 3, la tolerancia a falla en cualquiera de los modos es de 1 o de 2. Entonces, esto va a depender mucho de la arquitectura y de la función que nosotros estemos diseñando. Ahora, ¿dónde encontramos esta información? Dentro de los certificados, que estos certificados, bueno, quiero hacerles la aclaración, que son de uso libre, ustedes los pueden encontrar en internet, el certificado del producto, incluso en Exida, ustedes pueden, en la página hay un buscador de los certificados actualizados, donde ustedes pueden acceder a estos. Lo mismo en TV, también ustedes pueden acceder a los certificados de TV de los dispositivos, porque bueno, nosotros necesitamos estos cálculos, estos datos para los cálculos. De igual manera, también ustedes pueden solicitar el Safety Manual a su proveedor, donde van a tener esta información del fabricante. Entonces, este dispositivo que les puse de ejemplo es un transmisor de presión bastante utilizado en la industria de proceso y bastante común. Tiene varias aplicaciones. Entonces, este dispositivo nos dice su certificado que puede ser utilizado hasta aplicaciones para SIL 3. Aquí lo encontramos en el certificado a la derecha. Y puede alcanzar hasta un SIL 2, en donde está la arroba, con una tolerancia a fallas de 0, y un SIL 3 con una tolerancia a falla de 1, utilizando la ruta 1H. Para modelos en donde la fracción de falla segura sea superior al 90%. Ahora, este dispositivo en particular ya tiene mucho tiempo en el mercado y los fabricantes se han dedicado a hacer esta colección de datos. Hace algunos años su certificado venció y bueno, hicieron esta colecta de datos para cumplir también para la ruta 2H. Entonces, pero si ustedes se fijan ahí nos dice que la probabilidad de falla en demanda y la restricción por arquitectura debe de ser verificada para cada aplicación
en el caso de utilizar esta ruta 2H, pero lo mejor y lo más recomendable es hacerlo a través de la ruta 1H, donde ya nos está dando propiamente los datos. Dentro del certificado, que ya no lo puse aquí, ustedes también van a encontrar las tasas de fallas peligrosas detectadas y las peligrosas no detectadas, que pueden ser de mucha utilidad para los cálculos o incluso para cargar en el software de verificación del SIL si no viniesen precargadas. Bien, la siguiente es la probabilidad de falla. Este cálculo, bueno, pues recordemos que no es otra cosa más que el factor de reducción de riesgo que se calcula en base a las tasas de fallas de los equipos, los modos de falla y la capacidad de diagnóstico. Esto nos debe llevar a cumplir con el SIL requerido. Hace rato Jan nos explicaba que la sumatoria de la probabilidad de falla de todos nuestros dispositivos, pues nos va a dar la probabilidad de falla de toda la función, y este factor de reducción de riesgo, que bueno, de acuerdo a lo que obtengamos, nos vamos a la tablita de la norma, que es esta que se ilustra aquí, vamos a tener, si tenemos entre 10 y 100, tenemos un cumplimiento de SIL 1 en cuestión de probabilidad de falla en demanda. Pero recordemos que no lo es todo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer estos cálculos? Puede ser mediante el método de ecuaciones simplificadas, con el método de bloques de confiabilidad o con el método de Markov, que esto normalmente lo utilizamos a través de un software de simulación matemática, ¿no? Que ya nos da este método. Y bueno, ¿qué requerimos para el cálculo? Requerimos las tasas de falla de los dispositivos. Debemos tomar en cuenta las causas de falla común, la frecuencia de operación, de mantenimiento y pruebas, la necesidad de bypass, sobre todo en las instalaciones en las que la prueba no se pueda realizar total porque porque se tiene que parar el proceso. Entonces, la norma sí permite utilizar bypass solo bajo estas condiciones y bajo ciertas restricciones. Si se va a utilizar, bueno, o si se necesita, hay que revisar muy bien los requerimientos normativos. Es muy importante también para el cálculo verificar el tiempo de respuesta de la función instrumentada de seguridad contra el tiempo de seguridad del proceso. Lo más importante aquí es que no debemos añadir riesgos porque nuestra función actúe demasiado rápido y pueda ocasionar más problemas que soluciones. Entonces, esa parte se debe de verificar muy bien. ¿Qué otras cosas vamos a necesitar para el cálculo? Bueno, vamos a necesitar el tiempo medio a falla segura, el factor de reducción de riesgo y la probabilidad de falla en demanda promedio de cada equipo. Vamos a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro todo lo que pretendemos decir aquí. Tenemos una FIS, una función instrumentada de seguridad por alta presión en un cabezal de suministro de gas combustible. El SIL requerido es un SIL 1. ¿Cómo se compone nuestra función instrumentada de seguridad? Bueno, se compone por el sensor, el resolvedor de lógica y nuestro elemento final de control. ¿Qué elementos tenemos en el sensor? Bueno, pues tenemos esta conexión, que bueno, es una conexión genérica al proceso. Como estamos hablando de presión, bueno, le llamamos toma de impulso. Tenemos un transmisor que tiene un nivel de SIL 3 que está certificado. Tenemos un resolvedor de lógica con sus módulos de entradas analógicas y salidas digitales que están certificadas para SIL 3 también. Tenemos una selenoide que tiene una configuración en 1 de 2, pero esta selenoide es genérica, como ocurre en la mayoría de los casos. Y tenemos un actuador SIL 3 y una válvula certificada SIL 3. Entonces, obtenemos la probabilidad de falla en demanda de cada uno de estos dispositivos y los vamos a sumar. Entonces, sumamos la probabilidad de falla del sensor más la probabilidad de falla
del PLC más la probabilidad de falla del elemento final, que es selenoide y válvula y actuador. Y bueno, obtenemos una probabilidad de falla de 0.0155 con un factor de reducción de riesgo de 64.5, que es equivalente a un SIL 1. Dirán ustedes, bueno, pero es que yo tengo casi todos mis elementos en SIL 3, pero ¿por qué no lo alcanzo ni siquiera a un SIL 2? Bueno, pues porque tenemos la toma de genérica de impulso, nos disminuye, nos aumenta, perdón, esta probabilidad de falla, y también que la selenoide tampoco no alcanza este SIL 3, sino se queda en un SIL 2 y no tiene estas certificaciones, entonces sus tasas de falla son más altas y por eso nos aumenta la probabilidad de falla en demanda, pero nos disminuye este factor de reducción de riesgo y solamente alcanzamos un SIL 1. Pero bueno, hasta ahí digamos que la función con probabilidad de falla en demanda lo alcanza. Tenemos que revisar qué más no alcanza. Entonces, nos vamos a ir al software en donde nosotros hacemos la verificación del SIL. Aquí ya están cargados los datos, son exactamente los mismos datos que ustedes vieron en el anterior, que estamos buscando un SIL 1 en cumplimiento de toda mi función. Tengo mi transmisor, mi resolvedor de lógica y mi elemento final, que sería esta válvula. Entonces, vamos a revisar qué nos arroja el software. Recordemos que el transmisor era SIL 3, la válvula, el resolvedor de lógica, el PLC, es SIL 3 y la válvula es SIL 3, pero tienen una selenoide genérica en 1 de 2. Aquí nos muestra la arquitectura 1 de 1, pero internamente el software fue cargado con esta selenoide genérica 1 de 2. Veamos qué nos da. Vamos a la parte de probabilidad de falla en primero. Bueno, nos dice que la suma de la probabilidad de falla del sensor, del resolvedor de lógica y del elemento final nos da un SIL 1. Lo alcanzamos perfectamente, ¿no? Como el ejemplo anterior. Veamos ahora la restricción por arquitectura. Entonces me dice que mi transmisor es capaz de alcanzar una restricción por arquitectura de 2, de SIL 2. El resolvedor de lógica perfectamente alcanza la restricción por arquitectura de SIL 3. Y el elemento final perfecto alcanza una restricción por arquitectura de SIL 2. Hasta ahí, aparentemente vamos bien. Vamos a ver la capacidad sistemática. La capacidad sistemática, bueno, me dice mi sensor que puedo utilizarlo para SIL 2, que puede, en esta aplicación. En esta aplicación mi resolvedor de lógica puede alcanzar el SIL 3, pero resulta que mi elemento final no alcanza un nivel de SIL. ¿Por qué? Porque estoy utilizando selenoides genéricas. Y entonces eso va a causar que no alcance mi nivel de SIL 1 en mi función instrumentada y por lo tanto tengo que volver a diseñar mi función porque no lo estoy alcanzando con esta capacidad sistemática que estoy teniendo. Ahora también, si se dan cuenta, estoy teniendo un tiempo de falla segura en 11 años, lo cual es bastante bajo para una función instrumentada de seguridad. Entonces, lo más recomendable es volver a diseñar y estoy teniendo también aquí un factor de reducción de riesgo de 25 y tendríamos que ver cuál era el factor de reducción de riesgo que me pedían, porque bueno, solamente me dieron los datos del nivel de SIL, puede ser SIL 1 y que me requieran un factor de reducción de riesgo arriba de 50 o de 60 y tampoco lo estaría cumpliendo con estos dispositivos que seleccioné, entonces tengo que volver a diseñar. Bueno, ahí pusimos, no cumple con SIL 1, aparentemente. Entonces, la lección aquí es que yo puedo tener un controlador muy bueno, puedo tener un transmisor muy bueno,
pero y puedo tener quizás un conjunto válvula actuador también muy buenos, pero uno de estos elementos que lo va a comandar, que son las selenoides, si estas no cumplen o están en una configuración inadecuada, podrían realmente llevarnos pues a la ruina con esta función instrumentada de seguridad y tendríamos que volverla a diseñar. Esto también aplica para lo que ya esté instalado en campo. Si ustedes ya tienen instalada su función instrumentada de seguridad y hacemos la verificación del SIL de los dispositivos que están instalados, aquí podría pasar, y nos ha pasado en algunas ocasiones, que no se cumple porque alguno de los dispositivos fue en algún momento cambiado y no se colocó ni de la misma naturaleza, ni con las mismas certificaciones, ni con la misma probabilidad de falla. Se colocó otro y entonces, bueno, pues perdimos el nivel de integridad. ¿De qué otra manera? Bueno, en el caso de funciones, aquí nosotros tenemos que decirle cuando estamos diseñando cada cuánto la vamos a probar, pero en el caso de funciones que ya están instaladas, pues nosotros tenemos que ir a ver los registros de mantenimiento de cada cuánto la han probado y a qué grado ha sido la prueba, si ha sido una prueba parcial o total, y todos esos datos también los vamos a ingresar al software y van a influir en el cálculo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestro diseño. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte de validación y de verificación. ¿Cuántas veces nos pasa que pensamos en un proyecto, como por ejemplo este, ¿no? Este se cuenta un poquito solo. Quiero una casa con alberca. Nos veamos. ¿Cómo yo explico a la persona que me va a ayudar a la construcción mi casa con alberca? Después viene esta persona y me dice, bueno, yo te la describo de esta forma, con una iluminación así, bonita, una jardinera quizás en otra posición, con otros terminados en la pared. Bueno, te la describen como de ensueño, pero finalmente, ¿qué pasa? Cuando la construyen, pues ya tenemos otra realidad, quizás el terreno no fue tomado bien en cuenta, y resulta que pues la alberca no entró como queríamos y terminamos teniendo una alberca inflable en medio de la sala. Pero lo peor aún es cuando nos entregan el plano, porque nos entregan el plano de la alberca que nos habían descrito. ¿A poco no pasa esto en los proyectos? Es algo que no es común, ¿verdad? Bueno, en seguridad esto no debe de pasar. Y precisamente para eso tenemos el Functional Safety Management Plan, que no es otra cosa más que nuestro ciclo de vida de seguridad, donde tenemos la fase de análisis, que ya ustedes conocen bien todo lo que implica la fase de análisis, la fase de realización, que de igual manera vimos un poco más a detalle hoy, la fase de operación, en donde vamos a tener ya la operación, el mantenimiento de los sistemas, cualquier modificación e incluso el desmantelamiento. Y entonces tenemos, todo esto se llama gestión de la seguridad funcional para que no nos pase que solicitemos algo y terminemos con algo completamente diferente y además mal documentado. Entonces, para eso también está la verificación que se va a encargar de revisar esa documentación. ¿Y quién nos las marca? Pues nos las marca la IEC 61508 y en este caso también la IEC 61511. ¿Cómo se hace la validación en el Functional Safety Management Plan? Bueno, primero vamos a ver la parte de verificación. Como ya habíamos visto en maquinaria, la verificación también se refiere a la revisión de cada uno de los entregables claves en cada fase. Los que van de la fase de análisis y diseño en conjunto con la documentación de entrada y salida a cada una de las fases del ciclo de vida de la seguridad. Aquí dentro de esta verificación también vamos a incluir la verificación del SIL, en donde el SIL de nuestra función, de cada función, debe de ser mayor o igual al SIL requerido para ir a la validación.
Los expertos en la gestión de sistemas de seguridad recomiendan que para la verificación siempre nos hagamos la pregunta de, ¿completé esta actividad correctamente? Obviamente la verificación es recomendable que la haga un tercero que tenga cierta independencia. En la IEC 61511, en la versión 2016, nos está marcando estas pautas de independencia en cada una de las fases del ciclo de vida. Es muy importante que si estamos en este mundo de la seguridad, volteemos a ver quién puede realizar la verificación en cada fase, pero digamos que lo recomendable o lo que dice la norma es que sea alguien que esté independiente a cada una de estas fases, sobre todo a la parte de diseño. ¿Cómo hacemos la validación? Bueno, la validación en el Functional Safety Management Plan, de acuerdo a la IEC 61511, bueno, su propósito es confirmar que el diseño de las funciones instrumentadas de seguridad pues cumplan con todo lo que dijimos en la especificación de requerimientos de seguridad SRS después de estar instalado. Siempre nos recomiendan los expertos que nos hagamos la pregunta, ¿construí el sistema completo de acuerdo a la especificación? Y darle respuesta a esta pregunta pudiera parecer sencilla, pero no es así. Uno de los ejemplos que nos dan es que podemos utilizar para nuestro plan de validación una lista de verificación que incluye varios pasos, ¿no? Pasos como verificar que el sistema instrumentado de seguridad funcione bajo los modos de operación normales y anormales que se van a encontrar definidos en la SRS, verificar la interacción con el sistema de control básico del proceso y otros sistemas que pudieran estar conectados al sistema instrumentado de seguridad, como por ejemplo, a veces interconectamos el sistema instrumentado de seguridad con los sistemas de gas y fuego, lo cual está permitido bajo ciertas condiciones de la normativa, pero tenemos que revisar todo eso en la parte de validación. También se verifican las comunicaciones entre el sistema de control básico y otros sistemas que interactúen con el SIS. También vamos a revisar toda la documentación del sistema instrumentado de seguridad y de cada una de las funciones instrumentadas de seguridad. Vamos a confirmar que las funciones instrumentadas de seguridad operan de acuerdo a lo especificado en estas variables de proceso, que recuerden que tienen que ser fuera del rango de operación, fuera del rango de las alarmas, para que esta función de seguridad, bueno, pues haga propiamente para lo que fue diseñada, que es normalmente llevar el proceso a un estado seguro. También, bueno, nos permite verificar si necesitamos cierta anulación de la función instrumentada de seguridad para el arranque si la planta está iniciando operaciones, y se verifican que todos los disparos manuales funcionen adecuadamente, que todo lo que esté en lo periférico a la válvula funcione adecuadamente, al elemento final, no como estas botoneras de campo, también se deben de revisar. Tenemos que revisar que la frecuencia de prueba esté ya colocada en los procedimientos de mantenimiento y que también esté incluso en los programas de mantenimiento para que no estemos después afectando nuestro nivel de integridad. Se van a verificar las funciones de alarma y de diagnóstico cuando sean necesarios. Y bueno, haremos una lista para verificar que la inmunidad de compatibilidad electromagnética pues no se haya visto afectada y es de acuerdo a lo que se define en las SRS. Entonces, como verán, bueno, pues el proceso de diseño y de validación de una función instrumentada de seguridad no es nada simple, pero puede ser de alguna manera bastante sencillo si lo hacemos de una forma metódica y siguiendo todos los requerimientos normativos. Entonces, por mi parte, bueno, este es el final de mi intervención. Vamos a pasar con mis compañeros
a la sesión. Ah, y por supuesto no se nos vayan porque van a seguir los premios. Los otros, los vamos a revelar cuáles son los otros dos premios que tenemos preparados. Entonces voy a pedirle a mis compañeros Leonardo, Steven y el instructor Jeff que nos apoyen con las preguntas. Claro que sí, excelente presentación. Gracias, Jeff y Vidaflor. Tenemos aquí ciertas preguntas. Gabriel nos pregunta, respecto a los FIT, ¿la unidad es 10 a la potencia 9 o menos 9? Es una falla en 10 exponencial 9 horas, ¿no? Entre 1000 millones de horas, ¿no? Entonces es una falla por 10.000 millones de horas, ¿no? Perfecto. Claro. Gracias, Jeff. Luis Cardona nos pregunta, ¿estos equipos tienen un comportamiento para los fallos tipo bañera? Es decir, la probabilidad de fallo es mayor al principio y al final de la vida útil. Esta curva de bañera es para equipos, realmente para cuando un equipo llega en el mercado, pues ya está, pasó su mortalidad infantil, ¿no? Ya está probado, normalmente no tendríamos equipos con estas fallas, ¿no? Realmente es más sensor funcional, por eso que hacemos certificado realmente hay que verificar el diseño, la prueba de falla y el proceso de fabricación, ¿no? Que es muy importante, que podemos tener falla en esas cosas. Realmente, si fabricamos en una planta y después cambiamos, pues hay que certificar la planta también, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que para evitar todas estas fallas que son las fallas sistemáticas. Pero normalmente un equipo certificado pues ya tiene todo eso validado y verificado, ¿no? Normalmente la tasa de falla es constante y estamos en la curva de la bañera que está baja, ¿no? Perfecto. Flor, ¿algún comentario, algo que quieras agregar? No, todo bien, todo bien. Perfecto. Eric Martínez nos hace una pregunta. ¿Existen sensores de temperatura o transmisores de variable de proceso de 420 mA con SIL 1, 2 y o 3? Muy buena pregunta, Eric. Bueno, ahí tenemos que ver si te refieres como sensor al elemento primario de medición que podría ser el RTD. Y en el caso del transmisor, si te refieres únicamente a los transmisores, bueno, los transmisores sí están certificados con SIL 1, SIL 2 y SIL 3. Perdón, Vidaflor, me confirma por interno, Eric, que se refiere al sensor solamente. Al sensor, ok, gracias. En la parte del sensor, bueno, hay muy pocos en el mercado que se encuentran certificados y la mayoría del sensor como elemento primario de medición los utilizan sensores genéricos, pero sí disminuye mucho para tu cálculo de la probabilidad de falla en demanda. Es como en el caso del ejemplo que utilizamos, la toma de impulso genérica en vez de utilizar un sello certificado que nos disminuye para el cálculo de la probabilidad. Entonces, pero sí hay en el mercado muy pocas marcas, pero sí existen. Gracias, Vidaflor. Luis perdón. Sí, respondimos tu pregunta. Me imagino, Steven o Jeff, si quieren hacer alguna aclaración adicional, bienvenido. No, todo muy bien. Seguimos. Ok, perfecto. Luis Cardona nos dice, eso que está mostrando es 420 mA, el 3051S. ¿Se puede usar 420 mA o hard? Luis, no sé si es una pregunta o estás respondiendo a la pregunta que dice Eric o haciendo comentarios. Hasta donde sé, el que mostraste, Vidaflor, viene siendo el transmisor, pero no el sensor de medición, ¿correcto? Así es, sí. En el caso del transmisor de presión, su toma de impulso, que es normalmente se pone con un tubing a la conexión del proceso, es una toma genérica, pero bueno, también hay conexiones certificadas que les llaman sellos, que bueno, que también ayudan para el cálculo de la probabilidad de falla en demanda. Ahora, creo que lo que se refiere Luis
es que estamos utilizando este 4 a 20 miliamperes y que también podemos utilizar un 4 a 20 con este protocolo HART. Recordemos que, bueno, el protocolo HART Steven, perdón, nos va Luis a está dar... aclarando algo en el chat para que por favor lo consideren. A ver, Ok, si podemos checar. estamos, perdón, Luis. Respondiendo a la pregunta, porque un sensor por sí solo no va a tener diagnóstico y no va a poder transmitir a 420 miliamperes. Ok, gracias, Sí, Luis. es correcto. O sea, el sensor no nos va a enviar nada. Es el elemento primario de medición. El transmisor es para eso precisamente. Y los diagnósticos los podemos obtener a través del protocolo HART. Pero también podríamos utilizar otro siempre y cuando la certificación lo permita. Gracias, Leo. Gracias, Villaflor. Gracias, Luis, por tu pregunta. Julián García nos dice: la información del HFT y el SFF aplica para aplicaciones ATEX, por ejemplo, transmisores de presión ATEX. Pues ATEX es un certificado más de Europa, ¿no? Que realmente para esas atmósferas explosivas, ¿no? Entonces ahí, pues realmente si queremos un certificado ATEX más un certificado de SIL, pues el equipo debe de tener las dos certificaciones, probablemente lo totalmente independiente, ¿no? Sí, así es. La parte de ATEX es algo completamente distinto. Esto es para que tienen cumplimiento para atmósferas peligrosas y los estudios se realizan también de otra forma. Hay que seguir otras normativas. Hay otra IEC, que no me acuerdo ahorita exactamente el número, pero no tiene nada que ver con la tolerancia a fallas que estamos presentando ahorita, ni con la fracción de falla segura. Nosotros, estas funciones instrumentadas de seguridad, si el instrumento en sí se va a colocar en una área clasificada para ATEX, como comenta Jeff, pues tenemos que colocar estas dos certificaciones, tanto para ATEX como para seguridad del proceso. Pero son estudios independientes, ¿no? O sea, lo ideal es que ya ustedes cuenten con su estudio de clasificación de áreas cuando nosotros llegamos a hacer el análisis de riesgo. Pero si no lo tienen, bueno, pues en ese momento también lo tendríamos que hacer. Perfecto, gracias, Villaflor. Osvaldo Martínez nos pregunta: ¿cómo determinan el SIL 3 en una válvula si su función es completamente mecánica? Pues ahí con una válvula, ahorita pues ahí sí hay válvulas que tienen certificado SIL 3, pero realmente ahí pues sería igual que para un equipo electrónico. Realmente ahí se ve la prueba de falla de cada componente y hacer un análisis de modo de falla y sus efectos. Y Pero, Jeff, perdón, está diciendo que si la válvula es completamente mecánica. así es, pues realmente serán las fallas mecánicas, ¿no? Realmente las fallas peligrosas que tendríamos, ¿no? Pero ahí realmente supongo que sea igual que un equipo electrónico, ¿no? De la misma manera que recordamos que esta norma es para equipos electrónicos y eléctricos, ¿no? Pero realmente ahí sí ahorita tenemos válvulas que tienen certificado, ¿no? Realmente ahí también este certificado tiene que implicar la calidad que tiene la fabricación de estas válvulas, ¿no? Realmente eso es muy importante para tener válvulas que no van a fallar, ¿no? Que van a fallar con esta tasa de falla que está comprobando el fabricante, ¿no? Pero yo, Correcto, como dice Jeff, estas normas son IEC, que es International Electrotechnical Commission, que es exclusivamente para equipos eléctricos, electrónicos y electrónicos programables. Entonces, hay válvulas que tienen certificación porque son electroválvulas que tienen componentes eléctricos, pero la parte mecánica como tal, pues ya serían otro tipo de fallas para la parte mecánica. Si tu válvula es 100% mecánica y no tiene componente eléctrico, pues aplicarían otras normas o otros requerimientos. Muchas gracias. Eric nos hace otra pregunta. Si un relevador o controlador cumple con un PLE SIL 3 especificado por el fabricante, ¿es posible usar el equipo para sistemas de seguridad de maquinaria y de proceso? Oh, excelente pregunta, Eric. Sí, pero va a depender de la certificación
que tenga, que siempre y cuando esté certificado para IEC 61508 y que nos dé probabilidad de falla en demanda y probabilidad de falla por hora. Entonces, ahí tenemos que revisar la aplicación, la arquitectura que tengamos que cumplir y sí se puede utilizar. También tenemos que revisar si podemos compartir los sistemas, si no ponemos más en riesgo, porque eso nos los va a dar tanto el análisis de riesgo de la máquina como el análisis de riesgo de la parte de proceso. Entonces, no podemos decirte que sí, se puede usar, pero hay que revisar todo el entorno. No sé, Jeff, Leo, ¿quieren agregar algo? No, está bien, está bien. Gracias, Vidaflor. Totalmente de acuerdo, Vida. Gracias, Leo. Jacqueline nos hace una pregunta. Si no hay historial de mantenimiento de un equipo dentro de un sistema de seguridad, ¿puedes reutilizar este equipo con mi nueva implementación del sistema de seguridad? Pues no, en realidad no. Habría que ver tus condiciones y bajo qué, para qué lo quieres reutilizar, ¿no? Tu análisis de riesgo del equipo donde lo quieres reutilizar, pero no vas a saber de esta historia de mantenimiento cuáles son las pruebas totales que se le hicieron o las pruebas parciales que se le hicieron y por lo tanto no sabes si tu nivel de SIL se ha mantenido o no, y si lo tienes que, sería muy arriesgado, tendrías que justificar demasiado para poderlo utilizar en un nuevo sistema o en un otro sistema. Correcto, yo diría que la respuesta es depende, y depende de muchos factores como Vidaflor lo estaba mencionando, ¿no? Entonces, si es un equipo electrónico, si es un equipo electromecánico, no tiene registro de mantenimiento, pero es un equipo que recientemente instalaron, o es un equipo que lleva muchos años trabajando. Entonces, todos esos factores te van a ayudar a determinar si va a poder ser parte de tu nueva solución, implementación o actualización de tu sistema de seguridad. No hay una respuesta, digamos, definitiva, pero la respuesta más acertada sería depende, y depende de todos esos factores. Correcto. Gracias, Vidaflor. Gracias, Leo. Junior Campos nos hace una pregunta. Normalmente se realiza una validación de la función de seguridad en planta como parte del proceso de Engineering Checkout. En el actual escenario de contingencia por COVID-19 y considerando las restricciones de viajes, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para realizar esta validación? ¿Un experto remoto y un responsable a nivel local trabajando en equipo haciendo el signing off validation sería correcto? ¿Se tendría alguna implicación legal bajo este escenario? Te recomendamos que llames a Willan y a FUSA, que por ahora no tenemos restricciones de viaje, no mentiras. Pues mira que sí nos estamos reinventando con alguna de las opciones y alternativas. Estamos trabajando algunos sistemas como lo estás mencionando. Incluso lo hemos llevado a otros escenarios como el escenario de los entrenamientos, donde estamos haciendo muchos temas ya de manera virtual. Pero sí hay algunos detalles que todavía no se han digamos, definido al 100%. Entonces, sí es una alternativa tal como lo estás mencionando, con una persona local, un experto remoto. Sin embargo, pues sí te invitaríamos a que lo habláramos, Junior. Muchas gracias por participar. Él es de Ingeniería de Latinoamérica para una gran corporación. Entonces, por supuesto que podemos apoyarte. No sé, Vidaflor y Jeff, si tengan algún comentario adicional. Sí, bueno, de hecho nosotros también de manera particular, como FUSA Inconcef, bueno, pues igual hemos tenido que hacer algunos estudios de forma remota. Quizás lo más difícil aquí ha sido el proceso de adaptación para nuestros clientes y para nosotros, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que lo vemos face to face y es completamente distinta la dinámica. Los tiempos de frente a una computadora pues tienen que ser menores porque fácilmente perdemos la atención. Entonces sí se puede hacer esto a través de un experto remoto y el responsable a nivel local. Hasta donde yo sé, creo que no hay una implicación legal porque el responsable sería prácticamente el experto que te está realizando la validación, aunque esté de forma remota, y bueno, y tendría que capacitar a la persona que esté a nivel local
por ya sea de manera virtual o bajo cualquier otro medio, pues sí, de manera virtual ahora que estamos con esta situación, para que nosotros podamos ser responsables de esta validación, pero pues es completamente válida. No sé, Jeff, ¿tú quieres agregar algo adicional? No, totalmente de acuerdo. Está bien, está bien. Ok, Perfecto, seguimos. seguimos, Eric seguimos. nos tiene otra pregunta, nos dice, ¿cómo Willan demuestra la independencia en cada una de las fases? Teniendo en cuenta que ustedes hacen proyectos llave en mano. Oh, muy buena pregunta, Eric. Muchas gracias. Mira, nosotros típicamente lo que hacemos como Willan, que como bien lo mencionas, realizamos proyectos llave en mano con toda la solución a lo largo del ciclo de seguridad de maquinaria y de proceso. Es que básicamente en cada una de las fases del proyecto, digamos que estamos teniendo consultores dedicados a estas fases y adicional en la parte de implementación e instalación de las soluciones de seguridad, tenemos compañías que son partner en esta parte del proceso, como FUSA, Inconcef, BIC, Proma Safety, Tritec, otras compañías a nivel regional, que son las que finalmente hacen la instalación, la parte del commission, impuesta en marcha, funcionamiento de las máquinas, y Willan, pues con sus consultores retoma la parte de validación. Entonces, de esa manera vamos mostrando independencia a lo largo de todo el proceso y podemos entregar una solución llave en mano o traje a la medida, como bien lo mencionas. Gracias, Eric. Gracias, Leo. Por Osvaldo cierto, si hay Martínez. compañías que estén interesadas en trabajar con nosotros bajo esta modalidad, pues compañías de integración e instalación, pues pueden contactarnos a nosotros, a FUSA, Inconcef, y con todo gusto podemos trabajar conjuntamente este tipo de proyectos. Muchas gracias. Sí, así es. Ya tenemos algunos que nos han contactado y estamos en negociaciones para trabajos en cuanto estemos reinstalados ya fuera de la situación de COVID, y bueno, con algunos sí ya hemos tenido la oportunidad de ir trabajando aún con esta situación, ¿no? Pero pues son bienvenidos todos y no tenemos que vernos como una competencia, siempre hay una parte que se puede complementar. Sí, porque la parte de instalación, puesta en marcha y programación, sí, no se puede hacer de manera remota. Así es. Exacto. Correcto, muchísimas gracias. Osvaldo, agregando a su pregunta, nos dice, o sea que se analizan los sellos en las válvulas. Osvaldo, ¿te refieres a los sellos de válvulas o te refieres a los sellos de la instalación de los transmisores? Si nos puedes aclarar, por favor, y ahorita... No, él se refiere a los sellos de la válvula. Sí, creo que va dice aquí, relacionada a la sellos de pregunta. válvula, como sellos mecánicos o sellos, no sé. De las válvulas, sí. Ahí, bueno, Jeff ahorita nos puede comentar un poquito más sobre la parte de las válvulas mecánicas. Sí, antes para decir realmente sí hay válvulas a nivel de proceso, hay válvulas que tienen certificado de SIL, ¿no? Realmente ahí es puro mecánico, pero sí hay casas certificadoras que las certifican con equipos de acuerdo a la IEC 508-511, aunque la IEC es solamente para equipos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero sí hay certificado que se encuentran, ¿no? Por eso la pregunta que se hizo en el foro. Realmente sería la misma manera, yo creo que realmente cada certificado pues te da tu tasa de falla no detectada y pues realmente ahí se va a ver cómo puede fallar de la manera mecánica de la válvula, ¿no? Jeff, y en la pregunta específica, si se revisan los sellos de esa válvula, eso es parte de las revisiones que se hacen para estos equipos. Sí, de falla que realmente puede permitir que todo depende, pues cuánto debe pasar todo depende de para qué aplicación va a estar la válvula, ¿no? Más bien. Pero sí ahí realmente para el evento peligroso, pues hay que ver qué evento peligroso debe tener el evento final, ¿no? Porque si hay una posibilidad que tenga un evento, un escenario peligroso que puede dar esta válvula, ¿no? Que se queda pegado, por ejemplo, ¿no?
Sí, dice Osvaldo por interno que se refiere a que si se analizan los sellos de las válvulas para tener SIL 3, sí bueno, se revisan realmente todas las certificaciones que tenga la válvula. En particular en la parte de sellos hay una certificación para emisiones fugitivas que la tienen propiamente algunas válvulas de la industria de proceso en general, pero sobre todo la tienen que tener las válvulas que están certificadas para un nivel de SIL. Igualmente las someten a pruebas con otras normativas y hacen esta equivalencia a los requerimientos de la IEC 61508. Perfecto, Esperamos gracias, director. haber respondido tu pregunta. Osvaldo nos dice enterado, gracias. Gracias, Osvaldo, por tu pregunta. Jesús Guarnizo nos hace una pregunta. Si mi planta de proceso cuenta con sistema HIPPS y HIPS, ¿cómo puedo determinar el SIL? Además de que la instrumentación toda fue construida bajo SIL 2 y SIL 3. Voy a hacer comercial, ¿los llamas? No, para nada. ¿Cómo puedes determinarlos con tu sistema HIPS? Bueno, tú vas a tu función instrumentada de seguridad y recabas los datos de cada uno de los elementos de tu función, como lo vimos en el ejemplo, el sensor, el resolvedor de lógica y el elemento final de control. Si ya está instalado, lo importante es verificar si hicieron las pruebas totales o parciales de acuerdo a lo que se determinó en la especificación de requerimientos de seguridad. Si apenas lo vas a instalar, pues vas a revisar el diseño, pero lo que veo es que dices que fue construida bajo SIL 2 y SIL 3. Probablemente, como lo vimos en el ejemplo, tú no alcances este SIL 2 o SIL 3, hay que revisar, hay que hacer los cálculos de esta verificación del SIL. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Recabas estos datos, la probabilidad de falla en demanda de cada uno de tus elementos, pero además tienes que revisar lo que vimos de restricción por arquitectura y la capacidad sistemática de todos los elementos. Sí, hay que acordar que realmente ahí la IEC 61511 que nosotros nos pide tener un sistema de gestión de la suave funcional, ¿no? Entonces, si no tenemos establecido este sistema, pues es muy difícil de comprobar que realmente el SIL que hasta que pusimos cuando se construyó, pues todavía es el mismo SIL que tenemos dentro de la planta, ¿no? Realmente ahí todas las pruebas de mantenimiento de las pruebas, pues tiene que tener su velocidad y todo eso es determinado para tener el SIL de esta planta, ¿no? Entonces, sí, realmente en muchos casos cuando tenemos un equipo que se construyó y realmente no se hicieron bien de acuerdo a la SRS, porque hasta no tenemos a veces SRS, pues es muy difícil de decir que el sistema puede cumplir. Perfecto, muchas gracias. Es correcto. Mario Rafael nos comenta, un SIS instalado SIL 3 que después de años de servicio se actualiza por el proveedor original, ¿debería verificarse nuevamente y mediante qué estudio? Pues tienes que seguir todo el ciclo de vida de la seguridad. Y también, bueno, porque hay que saber por qué se actualizó, si se van a agregar algunas variables nuevas a tu proceso, y bueno, pues eso te va a implicar que nuevamente hagas tu análisis de riesgo, después hagas tu diseño y bueno, luego tu implementación y tu validación, obviamente siguiendo todo el sistema de gestión de la seguridad funcional. No sé, Jeff, ¿quieres agregar algo? No, está bien, perfecto. Perfecto. Dante Pedrosa, buenas tardes, Dante. ¿Cuál es el software con el cual se calcula el nivel de SIL? El software, bueno, nosotros utilizamos el Excelencia de SIDA, pero hay otro software en el mercado. Estos software tienden a ser bastante costosos en cuestión de licenciamiento. Ahorita, bueno, a nosotros nos ha resultado bastante bien el Excelencia. También, bueno, si ustedes pueden utilizar las ecuaciones simplificadas, incluso hacer aproximaciones con algún cálculo en una hoja en Excel si son muy buenos programando. Pero bueno, para el Excelencia utiliza modelos de Markov, entonces
es bastante efectivo y además ya tiene todas las bases de datos. Es como el equivalente de sistema en maquinaria, simplemente que pues el sistema es de uso libre, ¿no? Pero la excelencia hay que pagar por una licencia. No sé, Jeff, ¿tú conoces algún otro? No, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que yo veo aquí en el chat. No sé si ustedes tengan, colegas, algunas preguntas en el chat privado o que las hayan enviado directo a ustedes. No de mi parte, Steven, muchas gracias. Bueno, aquí Gilberto Lara me está escribiendo en el chat privado que el sistema al que se refiere el ingeniero Mario se actualizó por el ciclo de vida, ¿se debe validar otra vez? Si se está actualizando de acuerdo al ciclo de vida, o sea, si existe tu análisis de riesgo y estás haciendo la parte del diseño, pues sí tienes que volver a validar tu sistema, porque está siguiendo de nuevo tu ciclo de vida. Perfecto, gracias, Villaflor. Okay. Muy bien, bueno, pues si no hay más comentarios, pasamos ya se nos fueron algunos participantes, pero vamos a revelar los premios que vamos a dar también por la parte de proceso. Bueno, pues los premios por parte de proceso son 8 horas de consultoría de seguridad funcional de proceso, al igual como pueden ser, si las necesitan ahora, pues pueden ser de manera virtual. Para quien la gane ya nos pondremos de acuerdo cómo la vamos a efectuar. Y un curso de 40 horas en análisis de riesgo de proceso gratuito, obviamente adquiriendo la parte del curso de seguridad funcional. Nosotros tenemos estos dos cursos y estamos regalando el curso de 40 horas de análisis de riesgo de proceso en la adquisición del otro curso. Entonces, en total, nuestros 4 premios son las 8 horas de consultoría de seguridad de maquinaria con el CESE 1 gratuito con la adquisición del CSE 2. Recuerden que ahí ustedes van a poderse tener la oportunidad de certificarse en seguridad funcional de maquinaria. Y bueno, para la parte de proceso, estas 8 horas de consultoría también en seguridad funcional de proceso, con el curso de análisis de riesgo en la compra del curso de seguridad funcional. Y con esto ustedes no van a tener la certificación, pero van a estar preparados para poder tomar su examen de certificación. Entonces, creo que son excelentes premios, tanto de crecimiento personal como para todas sus instalaciones, y estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado hasta ahora en estas 7 sesiones. No se pierdan la sesión de la próxima semana, porque vamos a decir la dinámica en la que ustedes se lo van a ganar. Compañeros, ¿quieren agregar algo? No, por los momentos, sí. Básicamente, muchísimas gracias a todos por la participación. Nos resta solamente una presentación virtual. Los invitamos a todos que participen en la última sesión porque, pues, primero está muy interesante, ¿no? Van a ver ustedes mucho de esto aplicado. Y segundo, básicamente, porque creo que ahí se va a hacer la entrega de los premios que hemos anunciado a lo largo de estas 7 sesiones. Muchas gracias. Sí. Aquí nos escribió nuevamente Jesús Guarnizo. Quiero decir su comentario para que Jeff, por favor, en tu calidad de experto en seguridad funcional de proceso, le respondas. Mira, dice Jesús que gracias por la aclaración, que en algún momento les habían manifestado que al tener un HIPS, este era el máximo nivel, y con esto corresponde a tener un máximo nivel de seguridad y estar por encima de un nivel SIL. Está cerrado tu micrófono, Jeff. Sí, hay normalmente para esta cosa de IPS, pues todo depende de cuál es el nivel de reducción de riesgo que debemos de tener, ¿no? Realmente ahí no sé dónde, pues hay que ver
para el sistema de protección por alta presión, pues realmente debemos de ver primero cuál es su reducción de riesgo, ¿no? Y después diseñar todo el sistema de acuerdo a esta reducción de riesgo, ¿no? Yo quería comentar una pregunta de Licia Nuvera, que es, ¿cuál es el papel de nivel de HSE en SIL, ¿no? Pues realmente muchas veces no está lo que es de la gestión del SIL, de su funcional, pues queda en tierra de nadie, ¿no? Entonces muchas veces Aquí está. son los problemas que tenemos de quién va a verificar o quién va a auditar que realmente el SIL está operando o funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces muchas veces pues este sistema de gestión pues no lo tenemos, ¿no? Entonces muchas empresas pues es lo que deberíamos de ir, ¿no? Realmente de verificar que dentro de nuestro sistema de gestión ambiental o de seguridad pues incluyemos la gestión funcional y que tengamos pues los responsables de eso, ¿no? Y eso muchas veces falla, no lo tenemos. O sea, cuestión de escribirlo dentro del sistema de gestión. Sí, así es. Bueno, voy a agregar algo a tu comentario para el ingeniero Vera. ¿Qué sucede? Muchas veces confundimos un poquito cuando escuchamos seguridad, la confundimos directamente o englobamos todo en lo que es la seguridad que ve solamente QHC y no volteamos a ver la parte de la seguridad funcional tanto del área de proceso como de maquinaria, que son realmente un complemento pero sin mezclarse. ¿Y qué pasa en la mayoría de los sistemas de gestión de seguridad que hemos visto? Es que o están mezclados o no la toman en cuenta. Entonces, esa parte es la que ahorita nosotros estamos haciendo labor con algunos de nuestros clientes para que entendamos que la importancia de colocar estos dos tipos de seguridad dentro de sus sistemas de gestión, entender sus diferencias y entender que se van a complementar, que no estamos peleados ni con los estudios que nos indican las NOMS como estudios de ruido, iluminación, vibraciones, agentes químicos, que a nosotros a la hora de la identificación de riesgos, tanto de proceso como de maquinaria, pues nos van a ayudar a tener todos estos riesgos identificados. Entonces, sí es muy importante el papel de un ingeniero de HSE, pero debe de tener conocimiento de estos dos mundos de seguridad, ¿no? De la seguridad industrial como de la seguridad tanto de maquinaria como de proceso. Gracias. Bueno, creo que no sé si tengamos nuevas preguntas o comentarios. Dante, por favor, envíeme un correo. Él me está solicitando algunos costos de manera privada, entonces, por favor, envíeme un correíto con su solicitud. Perfecto, sí, creo que no tenemos más preguntas ni comentarios. Me dan las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. No se pierdan la siguiente sesión. Esperamos que haya resultado interesante para ustedes. Si llegan a tener más preguntas, siéntanse en la libertad de contactarnos vía correo electrónico.